Hoy es el Día del Padre y todo el mundo está en la celebración, a pesar de la tragedia. Pero estamos demostrando un compromiso muy grande con temas importantes de ciudad. Y señor presidente, eso era lo que quería empezar diciendo eso. Y por eso yo le pido a usted que me permita terminar mi intervención. Porque la verdad, las respuestas que hoy dio la administración encabezada de la Secretaría de Educación, para nada, pero absolutamente para nada, satisfacen el juicioso trabajo que los concejales hacemos acá. Y yo quiero referirme puntualmente a algo que en la intervención como citante a este debate dijimos el pasado 4 de marzo. ¿Cómo podemos olvidar, señor presidente, que según la Fiscalía General de la Nación, con corte al mes de mayo, el taxímetro de la corrupción va en 1.3 billones de pesos, en más de 300 casos que en este momento están siendo investigados? Pero lo más grave, honorables concejales, es que según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, por posibles maniobras que se repitieron en 7 departamentos, se habrían comprometido dineros del programa de alimentación escolar PAE. Y también necesito decirlo acá, el informe presentado por la Red de Ciudades ¿Cómo Vamos?, publicado en marzo del 2017, integró los resultados en términos de percepción de corrupción en ciudades capitales. ¿Y qué encontramos, señor presidente? Que Bogotá, lastimosamente, encabeza, doctora María Victoria, el ranking con un 48%. Y ese informe tiene corte a marzo del 2017. Es la ciudad que tiene el mayor ranking en percepción de corrupción en todo Colombia. Y ante este panorama, pues no podemos pasar desapercibido algo que estamos viviendo acá. Nosotros, como concejales, fuimos testigos de las promesas que se nos hicieron cuando se iba a abrir esta licitación. Y nos prometieron el cielo y la tierra. Yo personalmente acepté la invitación que hizo la Secretaría de Educación cuando nos invitó para escuchar a Colombia Eficiente y cómo iba a ser la propuesta. Y hoy debo decirle que eso que nos vendieron no corresponde con la realidad, porque los resultados en materia contractual y operativa están lejos de esas promesas que nos hicieron, tanto por la Secretaría de Educación como por Colombia Compra Eficiente. Y me sustento en esto. La licitación para el suministro de alimentos para la operación del programa de alimentación escolar por parte de la Secretaría de Educación. 10, doctora María Victoria, de los 44 proponentes acumulan el 62.5% de los segmentos adjudicados. Y 2 de ellos, Alimentando Bogotá, con el 16.55% y representada legalmente por Juan Carlos Almanza Latorre, tiene serios cuestionamientos. Y no de cualquier entidad, nada más ni de nada menos que la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, cuando afirmó que los primos Juan Carlos Almanza Latorre y Germán Almanza se presentan en juntas en las licitaciones como comodines para quedarse con los millonarios contratos. ¿Y qué no decir también de estos señores? En un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2004, recluidos que tiene que ver con el tema de la licitación para los internos recluidos en la penitenciaría La Picota. Y no puedo dejar de pasar por alto esto. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo hizo el informe? ¿Qué evidenció? Se debió a múltiples factores, dentro de los cuales es indudable la participación de los alimentos preparados en el establecimiento, ya que observamos que existen deficiencias importantes en el manejo de los mismos en el servicio de la penitenciaría. ¿Quiénes eran las partes involucradas en esta contratación? Juan Carlos Almanza Latorre y quien es el señalado por la Oficina Presidencial de Transparencia. Y yo hago aquí una pregunta, porque la señora Secretaria de Educación en su intervención lo dijo, es que es muy difícil. En el tema de corrupción es muy complicado. ¿Cómo decir algo? Yo les quiero decir una cosa y sobre eso advierto, doctora María Victoria. ¿Por qué será que en un mundo tan grande, en el universo tan grande que hay de empresas que pueden prestar los mejores servicios, que pueden licitar también, hay un desestímulo? ¿Por qué? Porque siempre se las ganan los mismos con las mismas. Es lo mismo. Y aquí no podemos permitir
que pase lo mismo que pasó con los contratos del PAE en La Guajira. ¡Qué coincidencia! Los más malos, los que tienen investigaciones, los que están cuestionados, dichos por órganos de control, a esos son los que les dan las licitaciones. De manera pues que aquí no pueden haber entonces filtros rigurosos. Sí, doctora María Victoria, yo estoy de acuerdo que uno no puede, porque una empresa no está, o un funcionario representante legal de una empresa no está condenado, uno no podría negarle que participara en una licitación. Pero responsablemente la administración debería hacer filtros rigurosos para que esos que están investigados no se queden las mismas con las mismas. ¿Y qué decimos, por ejemplo, también de Proalimentos Líder? Empresa con antecedentes por problemas de ejecución de los contratos en el municipio de San José de Cúcuta. Hoy, nada más ni nada menos, esa empresa acumula el 12.46% de los segmentos adjudicados. Aerodelicias, empresa con antecedentes por problemas de ejecución de contratos en el departamento de Santander, hoy acumula el 6.7% de los segmentos adjudicados. Doctora María Victoria, aún con todos estos antecedentes, estas son las empresas con las cuales contrató el Distrito Capital. Estas son las empresas que habrán de garantizar el suministro de alimentos para la operación del PAE en Bogotá. Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Pero como si no fuera poco, con la licitación de suministro de alimentos también encontramos muchas irregularidades en la licitación para el servicio de almacenamiento, ensamblaje y distribución. Solo el 31%, doctora María Victoria, de la operación logística fue adjudicada, y de este porcentaje el 61% se adjudicó a dos empresas, una que se llama Corporación Hacia un Valle Solidario y Aerodelicias Limitada. Ya Aerodelicias también había ganado la licitación del suministro con serios cuestionamientos, y vuelve y gana aquí, también en la ensamblaje, en la distribución y almacenamiento. ¿Y qué podemos encontrar de Corporación Hacia un Valle Solidario? Que se ganó el 32.4% de los segmentos adjudicados. La Contraloría General de Santiago de Cali en abril 24 de este año, no fue el año pasado ni hace varios años, doctora Ángela, fue de este año. La Contraloría General en abril 24, ¿qué dijo? Que desde el componente de la supervisión se procedió a verificar y a realizar el inventario de la materia prima que se encontraba en la unidad de servicio, detectando que en el caso de algunos alimentos se evidenció que se encontraban, escuchen esto, honorables concejales, almacenados en recipientes de residuos orgánicos, en baños y la pechuga de pollo en descongelación, lo cual ocasiona un alto riesgo de contaminación de los alimentos. Y con estos antecedentes, en un convenio interadministrativo que se hizo, podemos nosotros tener tranquilidad y no preocuparnos que este tipo de contratistas se hayan ganado estas licitaciones. Nosotros no podemos ser ciegos y no podemos pensar que aquí no está pasando absolutamente nada. Quiero también referirme lo que pasó ahora con el contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, entidad con la cual se contrató el 69% de la operación logística, con una designación que así no le guste a la doctora María Victoria Angulo, me disculpa, pero a mi modo de ver, esa adjudicación fue a dedo, y me ratifico en eso, fue a dedo. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares aperturó un proceso de selección bajo la modalidad de subasta inversa, contando con la participación de 12 oferentes. Una de ellas, la empresa Multimodal, y la otra que tristemente y sin ningún tipo de responsabilidad y como si fuera neófita en este proceso, no presentó la garantía de seriedad, como si fuera algo acomodado justo para que quedara uno solo. ¿Quién quedó? Por último, la empresa Multimodal Express, entidad que se adjudicó, repito, el 69% del servicio de almacenamiento. Y aquí tampoco usted, doctora María Victoria, me dio respuesta. En el debate yo le dije a usted que esta empresa Multimodal Express se había quedado mediante contrato de prestación de servicios
se había generado por un valor de 19.891 millones de pesos, precisando que existía una diferencia por valor de 957 millones de pesos, aproximadamente entre un contrato y otro. Usted no nos dio respuesta sobre eso. Pero más allá de esta respuesta, que la quiero y la exijo por derecho de petición escrito, pregunto, ¿qué sabemos de la empresa Multimodal Express? Que dicha entidad fue denunciada en el año 2011 por enterrar víveres del programa Desayuno Infantiles con Amor en el patio de una vivienda en el barrio 1 de Mayo, en el municipio de Santa Ana Magdalena. Ante este panorama, honorables concejales, doctora María Victoria Angulo, pues a nosotros como partido no nos queda menos que manifestar nuestra gran preocupación con los claros y evidentes antecedentes que hay y muchas las dudas sobre este proceso, porque lo que repito, aquí no estamos sobre hipótesis ni generando suspicacias, aquí estamos sobre hechos concretos de investigaciones que están adelantándose, y el solo hecho de que haya un cuestionamiento debería garantizar la administración digital que sobre esos contratistas hay que tener una alerta. Y uno no puede dejar que sean los mismos con las mismas. O queremos aquí empezar a vivir los dramas que se vivieron en La Guajira. Por eso nosotros también, al igual que el doctor Sanguino, y lo han hecho otros concejales acá, le pedimos a los organismos de control que de manera inmediata hagan las investigaciones pertinentes y se pronuncien. Por ejemplo, aquí que está hoy el delegado de la Contraloría Digital. Yo le pido a ustedes, con el mayor de los respetos, que se pronuncien, pero que se pronuncien con celeridad. Que no sea con la celeridad con la cual les pedimos que se pronunciaran para definir votación en el cupo de endeudamiento y no tenemos todavía la respuesta. Esto merece que los organismos de control a esta corporación, a todos los concejales, nos den explicaciones. Nos den explicaciones, porque resulta increíble que con hechos ciertos y reales, que no son hipótesis, repito, que no son juicios de valor, sino son situaciones, hechos afirmativos, no encontremos de los organismos de control respuestas con celeridad encaminadas a aclarar las dudas que tenemos. Y termino, señor presidente, haciendo esta pregunta. Mi pregunta es con un derecho de petición que estoy haciendo acá para que sea contestado de manera escrita. Y la pregunta tiene que ver con esto. 35 días duraron los maestros en paro y los colegios públicos pues no funcionaron. Yo he recibido denuncias, señora doctora María Victoria, de diferentes entidades, colegios privados que no están en concesión. Por ejemplo, uno de ellos, el Colegio Don Bosco, donde estaban recibiéndose refrigerios por parte del Distrito Capital. Yo quiero preguntar, ¿qué pasó con los contratos que actualmente se tienen? ¿Se suspendieron? ¿Qué pasó con esto? Yo quiero que me den respuesta, porque las denuncias son estas. ¿Siguieron los operadores suministrando refrigerios a colegios privados que no estaban en concesión y les están pagando por eso? Yo quiero que usted, la Secretaría de Educación, me certifique de esto por las denuncias que estamos recibiendo.